noches, Rocío. ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches. Bien, bien, estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar la antijuridicidad. No se menciona o no se dice antijuridicidad porque es un término erróneo. Lo adecuado, lo idóneo es denominar o llamar o mencionar antijuridicidad. ¿Sí? Arrancamos entonces con esa manera. Buenas noches a todas las personas que se van sumando. Para ello, obviamente, como siempre, hemos preparado un material para que ustedes puedan llegar a observar, ¿sí? A ver, permítanme un momento. Ya, acá lo tengo. Estefanía me indica si se logra visualizar. Sí, doctor, sí, observo. Perfecto. Bien. Bien, estimados colegas. Arrancamos entonces. Sí se está grabando, ¿no? Sí, Bien. De igual forma, ustedes pueden encender sus cámaras para poder visualizarlos. No estar tan solo ante eh, una pantalla solamente. ¿Sí? Bien. A ver, arrancamos entonces porque la hora se nos va a ganar. ¿Sí? La antijuridicidad. Ya sabemos perfectamente que el delito no solamente está inmerso en el artículo 11 del Código Penal. ¿Cierto? El delito habíamos dicho que es una suma o una fórmula matemática. Una conducta más una tipicidad más una antijuridicidad más una culpabilidad. Eso te arroja, ¿qué cosa? Una punibilidad, también conocido como penalidad. ¿Cierto? Entonces, algunos consideran que el delito tiene 5 elementos. Ahí ustedes lo están viendo. Otros consideran que solamente tres elementos, es decir, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Otros dicen no, bipartita, es decir, el injusto penal más la culpabilidad. Es decir, la conducta, la tipicidad y la antijuridicidad forman uno, y la culpabilidad. Y bueno, algunos indican también que la punibilidad, claro está, no pertenece a la teoría del delito. La punibilidad corresponde y tiene su propia teoría. La punibilidad corresponde a la teoría de la pena, ¿sí? Pero de igual forma la vamos a desarrollar, porque claro está bajo una concepción pentapartita, está dentro de, ¿sí? Entonces, la tercera clase que nos importa el día de hoy es la que ustedes están viendo ahí, la antijuridicidad, ¿sí? Arrancamos entonces. A ver, hoy vamos a desarrollar su conceptualización, vamos a desarrollar qué es la antijuridicidad formal, la antijuridicidad material, el aspecto objetivo, subjetivo, las causas de justificación y no solamente pues la legítima defensa, que es la más conocida, entre comillas, ¿no? Bien. Para ello, obviamente, hemos preparado este material para ustedes, para que ustedes puedan llegar a observar de la mejor manera este, este curso. ¿Sí? Arrancamos entonces. La esencia de lo antijurídico ojo, la esencia de lo antijurídico, es decir, lo contrario, se requiere o se refiere a aquellas acciones u omisiones que contravengan lo establecido. Entonces, ¿qué es lo antijurídico? Es lo contrario al derecho. Solamente eso. ¿Qué es la antijuridicidad? Lo contrario al derecho. Lo contrario a la ordenación moral imperativa. La esencia de lo antijurídico se refiere a aquellas acciones, aquellas omisiones que contravienen, ¿qué cosa? Al derecho, que contravienen a lo establecido en el ordenamiento jurídico. En, en otras palabras, se trata de ciertas conductas del ser humano, ojo, que son contrarias al derecho, que violan, que transgreden, que vulneran normas y principios, ojo, jurídicos. Y por eso es que se consideran conductas ilícitas. Oye, podría haber una conducta típica, sí, pero tal vez no es antijurídica. Oye, pero podría haber una conducta antijurídica, sí, pero tal vez no resulta ser típica. Entonces, el derecho es un conjunto de normas que regulan la convivencia social, o es lo que nos han enseñado en la universidad, ¿cierto? El derecho es un conjunto de normas que regulan el comportamiento del ser humano en una sociedad. Se busca la paz social. Perfecto, no solamente nos quedemos con eso. El derecho es una ordenación moral imperativa en la vida social que está orientada o dirigida a lo que es una realización de la justicia. Eso es el derecho. Y que busca la paz social, ¿cierto? Entonces, el derecho es un conjunto de normas que regulan la convivencia social.
y establecen qué cosa, reglas que deben ser cumplidas por todos los miembros de quién, de una comunidad. Y si es que esas reglas se rompen, bueno, espérate un ratito, hay que ver si es que esto es antijurídico. Bueno, puede ser antijurídico, pero ya sabemos perfectamente que el incurrir en un delito no solamente es antijurídico, sino conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y como consecuencia la penalidad, o también conocida como la punibilidad. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, la finalidad, ojo, la finalidad de estas normas es poder garantizar el bien común, los derechos, los derechos, los intereses de los individuos. Es por ello que cualquier acción u omisión que se oponga a lo que establecen las normas jurídicas va a ser considerada como antijurídica. Lo contrario, entonces, doctor, ¿qué quiere decir? Lo contrario al derecho es antijurídico. Entonces, lo que usted me quiere decir es que la antijuridicidad es un filtro. Sí, es un filtro. Ojo, y obviamente, pues no es un concepto único y exclusivo del derecho penal. La antijuridicidad no solamente se aplica al derecho penal, es la conducta antijurídica que transgrede o viola el ordenamiento jurídico en general, no solamente corresponde al derecho penal. Por ejemplo, en el derecho civil, el cónyuge, el ofendido, acudirá a una fiscalía a poner una denuncia, pero podría ir a un juzgado civil a interponer una demanda de divorcio por causal de adulterio, ¿cierto? No necesariamente tenemos que ir, por ejemplo, a lo penal, para que sea antijurídico, ¿cierto? Por ejemplo, si es que Estefanía se va, ojo, si se va a la comisaría, interpone su denuncia y dice, mi pareja me ha engañado, a ver, ¿cuál es la acción? Adulterio, oye, pero adulterio no es considerado como un delito. Mejor vete a lo civil, ahí sí es antijurídico también, pero es una causal, ¿cierto? Va a un juzgado civil a interponer una demanda de divorcio por causal de adulterio. En el derecho penal importa la antijuridicidad de una conducta típica. Si no se verifica primero la tipicidad, entonces no vas a poder analizar la antijuridicidad. Es un filtro. No, doctor, yo quiero aprender teoría del delito primero aprendiendo la culpabilidad. No vas a comprender la culpabilidad si es que antes no sabes conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Ese es el orden secuencial. O ustedes primero se cepillan y después ingieren sus alimentos. Si no se verifica primero la tipicidad, entonces no hay por qué analizar la antijuridicidad. Por ejemplo, en el caso de Estefanía, su pareja le fue infiel, ¿cierto? Varón o mujer, no sé. En la actualidad, ojo, chicos, si ustedes, por ejemplo, a Naik, a Estela, su pareja es, qué sé yo, varón o mujer, su conducta, ojo, no sería típica, pues no hay un delito de adulterio, ¿cierto? En el ordenamiento jurídico penal actual peruano, ojo, si su conducta, si hubiera, qué sé yo, si su pareja de Estefanía, por ejemplo, su enamorado, perdón, su esposo de Estefanía, hubiese cometido pues el adulterio en el año 1990, ojo, porque en el año 1991 recién apareció el nuevo código, ¿ah? En el año 1991 apareció una serie de modificaciones al código, ¿cierto? Claro, alguno de... Miren, a ver cómo le explico, a ver. ¿Nuestro código anterior de qué año es? ¿Nuestro código anterior de qué año es? Conducta antijurídica, no me parece. Conducta típica antijurídica, así se denomina, claro, 1940, claro. Algunos abogados hoy en día, hay algunos abogados que todavía siguen estudiando el Código de Procedimientos Penales de 1940. Después de 1940, en 1991, se modificaron 23 artículos. Ojo, no hubo un cambio de código, sino se modificaron 23 artículos. Y después nos metimos al año 2004, que es el nuevo Código Procesal Penal, que no tiene nada de nuevo, porque ya nuestro código actual tiene más de 20 años. Entonces no creo que lo adecuado o lo idóneo sería llamar nuevo Código Procesal Penal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el año 1990
ojo, en el tema de adulterio, su conducta sí sería típica. ¿Por qué? Porque en el Código Penal de 1924 existía el delito de adulterio, ojo. Entonces, esa conducta que fue típica también sería antijurídica. Una antijuridicidad que le interesaría al derecho penal. Claro, no obstante, hoy en día el adulterio, pese a seguir siendo una conducta que no es bien vista por la sociedad, obviamente que es antijurídica también, ojo, ¿el adulterio es una conducta antijurídica? ¿Sí o no? Estimados colegas, las más de 100 personas conectadas, ¿el adulterio es una conducta antijurídica? Sí, ya, perfecto. Es una conducta antijurídica, pero no es una conducta típica, por lo que ya no es de interés para el derecho penal. Porque al derecho penal le importa una conducta típica y antijurídica, ¿cierto? Entonces resulta necesario diferenciar entre la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. Son cosas distintas. Una cosa es antijuridicidad formal y otra cosa muy distinta es la material. La formal, ojo, es la contrariedad a la norma. Ojo, con especial énfasis en el derecho penal, en la norma penal. En cambio, la antijuridicidad material es la lesión puesta en peligro del bien jurídico. Claro, de modo que se identifica a través de qué? De un análisis. Un análisis del objeto donde recae la acción ilícita. Voy a utilizar ejemplos, pierdan cuidado. ¿Sí? Voy a utilizar ejemplos, pierdan cuidado. También aplica para cualquier rama. A ver, la antijuridicidad no solamente aplica para el derecho penal, lo vuelvo a decir. La antijuridicidad está dentro de todos los controles formales sociales. Utilicé, por ejemplo, el derecho civil, ¿cierto? También es para el ámbito civil. Entonces, la antijuridicidad no solamente se hace presente en el derecho penal, pero el derecho penal no solamente basta con que cumplan la antijuridicidad, sino la tipicidad también, ¿sí? Me confunde cuando dice antijuridicidad, pero así se menciona, no se dice antijuridicidad. Se menciona correctamente antijuridicidad, ¿sí? Es un término erróneo, es un error, por no llamarlo horror, el hecho de poder mencionar, pues, antijuridicidad, ¿sí? Perfecto. Empecemos entonces a ver, por la antijuridicidad formal, ¿sí? A ver, la antijuridicidad formal se refiere a lo contrario, a la contravención de una norma jurídica. Ojo, sin considerar el contenido o la finalidad de la misma. Es decir, se trata de una infracción a la norma jurídica en sí misma. Independientemente de si es que la conducta realizada por un ser humano es moralmente reprochable o no. Oye, Luis Paredes, ¿ya contraveniste la norma jurídica? Sí. ¿Pensaste este contenido? No. ¿Por qué? Porque acá no existe un reproche penal. En otras palabras, la antijuridicidad formal puede ser el incumplimiento, por ejemplo, de una norma de tráfico. Supongamos que Estefanía, supongamos, ojo, está manejando su vehículo y ahí dice en la Panamericana, no exceder el límite de velocidad permitido que es de 80 kilómetros por hora. Y Estefanía pisa el acelerador y está en los 120. ¿Contraviene la norma? Sí. ¿Es un incumplimiento de la norma de tráfico? Sí, cierto. Si Estefanía supera ese límite de velocidad, estará incurriendo en una conducta antijurídica, pero formal o material. Formal, ¿cierto? Ya que está contraviniendo una norma jurídica establecida, sin que necesariamente, ojo, haya un daño o haya una lesión a un bien jurídico protegido. ¿Sí? Antijuridicidad formal, entonces, ¿ah? Antijuridicidad formal. Cuando se dice, ojo, entonces, cuando se dice que la conducta típica, ojo, no cualquier conducta, la conducta típica tiene que ser típica. Porque si es una conducta que no es típica, entonces no podríamos hablar de antijuridicidad.
aquella conducta que se adecua a un tipo penal, en la clase pasada pues hablamos, ¿no? Sobre la tipicidad, el calzado de Cenicienta, no, perdón, el calzado en donde encaja, ¿no? Calzado de Cenicienta, ¿cierto? El pie de Cenicienta. Perfecto. Entonces, se tiene que adecuar un tipo penal, viola, transgrede, ¿qué cosa? El ordenamiento jurídico. Entonces, se hace referencia a qué cosa? A la antijuridicidad formal. He escuchado que algunos dicen, hay antijuridicidad formal cuando no hay. ¿Cómo es eso, doctor? Es decir, en el ordenamiento jurídico, ninguna norma permisiva o autorizativa es de esa conducta típica. Si la hubiere, esa conducta no sería antijurídica. Sería un poco incoherente que en una rama del derecho esté permitida. Es por eso que la antijuridicidad se hace presente en todos lados, no solamente en el derecho penal. ¿Sí? Pero al derecho penal le importa, primero, oye, ¿quieres hablar de antijuridicidad? Sí. ¿Tienes la conducta? Sí. ¿Es típica? Sí. Ah, bueno, entonces podemos hablar de antijuridicidad. Pero ¿qué pasaría si es que viene una conducta? Oye, ¿eres típica? No. Bueno, regresa y cuando sea típica, vienes a mí. Claro, alguna vez a nosotros nos tocó ver algún caso, ¿no? Por ejemplo, de unos campesinos. Ojo, unas personas pues que vivían en una comunidad campesina, este, alguna vez nos tocó ver el caso de unos campesinos que habían capturado a unos abigeos, ¿no? Abigeos. ¿Saben, no? Tenemos el conocimiento del abigeato, ¿no? El abigeato. Cuando se sustrae, obviamente se emplea no se emplea la intimidación y la violencia como para poder sustraer, ¿qué cosa? A un ganado, ¿cierto? Y no es el ganado, pues, que pues por ahí ustedes tienen de conocimiento, sino es ciertos animales, ¿cierto? Estos campesinos habían capturado a cierto ganado, aproximadamente a eso de las 11 de la noche, y les impusieron una llamada, ojo, cadena ronderil. Ojo, una cadena ronderil, que es una especie, pues, de sanción que forma parte del ordenamiento jurídico. Yo diría penal. Ojo, de las comunidades campesinas originarias, ¿ah? Por mala suerte de ellos, los abigeos, los sujetos, ojo, contaron con una estrategia que los benefició. ¿Por qué? Porque los campesinos, de ser denunciantes y agraviados, terminaron siendo culpables en la jurisdicción que allá pues se pueda llegar a ubicar. Resulta pues que el no sé qué fiscal, el fiscal formalizó la denuncia por el delito de secuestro y lo condenaron. Incluso el caso llegó a la Corte Suprema, que emitió una condena pues de 12, 13 años, creo, si no me equivoco. Nosotros consideramos que esa conducta era típica, pero no era antijurídica. ¿Por qué? Porque había una norma permisiva, había una norma autorizativa. ¿Qué cosa? Que estaba establecida en la Constitución. Si ustedes revisen el artículo 149 de la Constitución, en donde seña jurisdicción, dice, ojo, jurisdicción campesina es tan igual a la jurisdicción occidental. Si ustedes revisan su código, perdón, su código, su constitución, váyanse al artículo 149. Las autoridades, ojo, las autoridades campesinas y nativas, con el apoyo, ojo, de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, obviamente de conformidad con el derecho consue, consuetudinario. Claro, siempre que no se transgredan, siempre que no se vulneren, ¿qué cosa? Ciertos derechos fundamentales de la persona, ¿cierto? Perfecto. Entonces, bajo ese sentido, bajo la consideración de que esa conducta no era antijurídica, los absolvimos. Entonces, de eso se concluye que aquella norma permisiva no necesariamente tiene que estar dentro del ámbito penal. Puede estar en cualquier rama del derecho, incluso en lo constitucional, pero no en lo penal. Y con esto quiero llegar a que no toda conducta resulta ser típica. Y si es que existe una conducta típica, pues no toda conducta típica merece ser antijurídica. ¿Sí? Existen ciertas normas permisivas, autorizativas, por ejemplo, tales como la legítima defensa, el estado de necesidad justificante.
el consentimiento, el actuar en cumplimiento de un deber, de una profesión u oficio. Todas estas normas que permiten o autorizan qué cosa, haciendo que estas conductas típicas no sean antijurídicas. Doctor, no lo comprendo muy bien, ¿qué me quiere decir? Ah, bueno, mira, una conducta puede ser típica, ¿cierto? Sí. Oye, pero si es que existe una causa de justificación, él elimina la antijuridicidad. Lo voy a ver, no los voy a marear, tengan cuidado. Miren, ahí voy a regresar. Miren, a ver, acá está. Tienen a la conducta de un ser humano, ¿cierto? Ahí está, la conducta. Humana, ojo, humana. Acá tienen al Antonelli, ahí está la doctora. Una conducta humana. Voluntaria, sí. Consciente, sí. ¿Se ve reflejada en una acción? Sí. ¿O en una omisión? Sí. Esta conducta puede ser típica, es decir, puede estar enmarcada en el Código Penal como una conducta, ojo, tipificada. Pero no basta con que una conducta más una tipicidad se sumen para que exista, ¿qué cosa? Antijuridicidad. ¿Por qué? Porque para que le eliminen este elemento que ustedes ven acá, existen, ¿qué cosa? Las causas, ojo, bueno, me atrevería a decir las causas de justificación, ¿cierto? Las causas de justificación. Por ejemplo, en la conducta, oye, si existe una ausencia de acción, no hay conducta. Oye, si el hecho es atípico, ah, bueno, no hay tipicidad. Oye, si hay una causa de justificación, ah, bueno, no hay antijuridicidad. Oye, si es que el menor no tiene menos de 18 años, ah, bueno, no hay culpabilidad. Pero de eso se trata, de que finalmente podamos nosotros como defensa técnica, ¿qué cosa? Poder eliminar cada elemento del tipo penal. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hoy día vamos a desarrollar ojo, vamos a desarrollar cada aspecto de la antijuridicidad. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Qué es la antijuridicidad material? Ojo, yo les dije en un momento, oye, una cosa es la antijuridicidad formal y otra cosa es la antijuridicidad material. La formal, cuando se dice que la conducta típica, ojo, no cualquier conducta, sino aquella conducta que se adecua a un tipo, transgrede el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Oye, ¿y la material? Ah, bueno, la antijuridicidad material se refiere a la contravención de una norma jurídica que protege un bien jurídico. Es decir, un interés socialmente relevante que el ordenamiento jurídico considera digno de protección. Obviamente, esta figura se va a poder distinguir de la antijuridicidad formal, la cual se refiere solamente a la contravención de una norma jurídica, sin considerar el contenido o la finalidad de la misma. Entonces, la antijuridicidad material, ojo, se produce cuando una persona realiza una conducta, pero que causa un daño. Entonces, en la antijuridicidad material hay un daño, hay una lesión al bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico, sin importar que su actuación no haya sido expresamente prohibido por la ley, pero hay una lesión. Ya existe, ¿qué cosa? Un daño. Además, además, en la antijuridicidad material se tiene en cuenta la finalidad de la norma. Es decir, el interés social que se pretende proteger en ella. Por tanto, aunque una conducta no esté expresamente prohibida por ley, si causa una lesión, si causa un daño a un bien jurídico protegido, entonces se considera antijurídica. ¿Sí? Es por eso que la razón de ser del derecho penal es la protección de los bienes jurídicos. Nuestro Código Penal, en su parte especial, establece el orden y la prevalencia de los delitos, tomando en consideración el menor o el mayor del bien jurídico protegido. ¿Sí? Los bienes jurídicos están ordenados en el Código Penal y en las leyes
penales especiales, pero no todos tienen el mismo valor. ¿Y por qué digo que no todos los bienes jurídicos tienen el mismo valor? Porque no es lo mismo matar que lesionar. No es lo mismo matar que violar. No es lo mismo violar que realizar actos impúdicos o atentados contra el pudor. No es lo mismo cometer o incurrir en un delito consumado que un delito frustrado. Tampoco es lo mismo dañar a un bien jurídico de forma irreversible que dañarlo de forma reversible, o solo ponerlo incluso en peligro. No es lo mismo. Y de eso se trata la antijuridicidad material. Verificar si es que este resultado, ojo, en la tipicidad se ve la adecuación de la conducta. En cambio, en la antijuridicidad se debe valorar qué cosa, el resultado. ¿Sí? Esa es la distinción. Entonces, si ustedes me preguntan, aún no encuentro en mi código la palabra antijuridicidad, doctor, discúlpame, pero solo indica antijurídico. Ejemplo, en las causales de sobreseimiento. Perfecto, perfecto. No lo vas a encontrar tampoco acá. Vete la dogmática penal, doctrina pura. Felipe Villavicencio, Terrones. Léanse doctrina pura. No solamente, miren, yo estoy estudiando actualmente en la San Marcos, ¿ya? Mi maestría en ciencias penales. Créanme que en la San Marcos no utilizan el código. El código lo dejan de lado. Son más dogmáticos, son más de doctrina, y créanme que no es necesario mencionar ahí un artículo como para poder hablar de derecho. No, doctor, pero el artículo 344 dice sobreseimiento, ¿dónde dice antejuridicidad? No, créanme que no solamente todo el derecho penal gira en torno a un código. Hay que ser dogmáticos. Por eso, cuando hice este curso, dije, una cosa es aprender derecho penal, otra cosa es derecho procesal penal, otra cosa es parte especial, otra cosa es ejecución penal. Son cosas distintas. Tú puedes saber investigación preparatoria, etapa intermedia, etapa de juicio. Bueno, sabes proceso penal. Pero la base del derecho penal, el cimiento del derecho penal, es derecho penal parte general y es teoría del delito. ¿Mm? Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia entonces finalmente entre la antijuridicidad formal y la material? La antijuridicidad formal se refiere a la contradicción de una conducta con una norma jurídica. ¿Sí? Una conducta que transgrede una norma jurídica. Nada más, formal, ¿ah? En otras palabras, se produce cuando una conducta va en contra de lo que dice la ley, sin importar cuál sea la finalidad de la norma en cuestión o cuál será el bien jurídico que éste protege. No comprendí muy bien, doctor. Ejemplo, por ejemplo, conducir un vehículo. Yo manejo mi carro sin tener una licencia de conducir. Ojo, ¿es una conducta que se considera formalmente antijurídica o no? ¿Es una conducta antijurídica, sí o no? ¿Formal o material? Si es que Estefanía se compra su carro a cuotas todavía porque no le alcanza, y después de ello se pone a manejar, pero no tiene licencia, no posee una licencia, ¿es una conducta antijurídica? Sí. ¿Formal o material? Formal. ¿Por qué? Porque no existe qué cosa, un daño, todavía no existe una lesión. ¿A qué? Al bien jurídico protegido. Entonces, conducir un vehículo sin poseer la licencia correspondiente es una conducta que se considera formalmente antijurídica, ya que va en contra de lo establecido por la norma, independientemente si ha causado algún daño o no, ¿cierto? En cambio, ojo, la otra cara de la moneda, en cambio, la antijuridicidad material se refiere a la contradicción de una conducta con un bien jurídico protegido. En este caso, ojo, se considera que una conducta es antijurídica, ojo, en este caso se considera que una conducta es antijurídica si vulnera un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico, nada más. Independientemente de que exista o no exista una norma que prohíba específicamente esa conducta. No comprendo, doctor, ejemplo. Mire, si Estefanía
agrede físicamente a otra persona, se considera que ha cometido una conducta antijurídica, ¿sí o no? Sí, doctor. ¿Pero formal o material? Ahí, pregunta, ¿es una conducta antijurídica formal o material? Claro, material, ¿cierto? Ya que ha vulnerado, ya que ha transgredido el bien jurídico. ¿Cuál era el bien jurídico de la chica? Le causó lesiones. Estefanía pues se enteró que su pareja le estaba traicionando con su mejor amiga, entonces va con su mejor amiga y se agarra de los pelos y le causa lesiones. ¿Cuál es el bien jurídico ahí? La integridad física de la víctima, aunque no haya una norma que prohíba explícitamente esa conducta, ¿cierto? En la norma no indica, oye, si es que ustedes ven a una persona que está siendo infiel, ustedes no pueden llegar a concurrir o no pueden llegar a vulnerar cierto bien jurídico protegido que es la integridad física de esa persona. No, obviamente. Pero ya hay un bien jurídico protegido lesionado, vulnerado, ¿cierto? Entonces, obviamente, existe una antijuridicidad formal, ojo, formal, y existe una antijuridicidad material, que son cosas muy distintas, ¿cierto? Perfecto. Bien. Ahí, ahí. Entonces, bien. A ver, dentro de la antijuridicidad formal y material, como ustedes lo están visualizando por ahí, doctor, un ejemplo donde se aplique la antijuridicidad formal y material a la vez. A ver, formal y material. Perfecto. El del vehículo. Una persona que está manejando un vehículo no tiene licencia de conducir. Oye, no tengo licencia de conducir, ¿no? Antijuridicidad formal o material. Formal. Oye, resulta que yo pues por ahí atropellé a una persona. Le causé lesiones leves. Ah, bueno, de lo formal se volvió material, ¿cierto? Exacto, doctor Jairo, pero sin importar si es que existe cierta ordenación moral imperativa que transgreda, que viole cierto derecho y que no está explícitamente establecido en la norma. ¿Sí? Perfecto. Bien, creo que sí se ha comprendido la figura. ¿Sí? A ver, miren, un punto muy importante a tener en la clase de la antijuridicidad es lo que ustedes ven ahí, las causas de justificación. Estas figuras que ustedes ven ahí eliminan la antijuridicidad. Es decir, si es que existe una legítima defensa, o si es que existe un estado de necesidad justificante, o si es que existe un ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, o si es que existe un obrar por disposición de la ley o una obediencia jerárquica, no existe antijuridicidad. Estas causas justifican esa conducta típica. Entonces, pues por ahí, no solamente digamos que, que, que las causas de justificación, pues solamente es la legítima defensa, ¿cierto? Son varias, solamente por ahí tenemos de conocimiento y la más usual, la más concurrida, pues es la legítima defensa, ¿cierto? Entonces, voy a desarrollar, pues, una de estas figuras, ¿sí? Voy a desarrollar la figura, ¿sí? Si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, yo voy a estar leyendo, pierdan cuidado, ¿sí? A ver, arrancamos entonces. A ver, si doy un resumen, ojo, en resumidas cuentas, las causas de justificación son aquellas que la antijuridicidad no se presenta. Si hay causa de justificación, no hay antijuridicidad. Y si no hay antijuridicidad, no hay delito. En términos cristianos, si es que ustedes ven a que una de esas figuras se presenta ahí, entonces no hay delito. Gran parte en la doctrina consideran que, ojo, la teoría de la ratio essendi, dicen que los elementos negativos del tipo se dan cuando no hay un injusto, mientras que los elementos positivos del tipo se presentan cuando se da lo típico antijurídico, porque no hay antijuridicidad y tipicidad separadas. No hay causas de justificación, sino que son elementos negativos del tipo penal. Por ejemplo, la legítima defensa.
La legítima defensa forma parte de la teoría de la ratio essendi, de los elementos negativos del tipo. Nosotros, en cambio, la conocemos como una causa de justificación solamente, ¿cierto? Ejemplo, doctor, no comprendo muy bien. A ver. Se han inscrito policías, creo, acá, ¿no? Al curso. Perfecto. Miren, ejemplo. A un policía, ojo, a un policía que detiene infraganti, supongamos que yo estoy saliendo de clase, yo me voy a robar al centro comercial, ¿ya? Yo me voy al centro comercial, pues a Metro, y robo. Entonces viene un policía y me detiene infraganti. A este policía no se le puede denunciar por detención arbitraria, por secuestro o por haberme dado un golpe necesario para poder reducirme. Pregunta, ¿la conducta es típica? Sí, pero no es antijurídica, ¿cierto? Es decir, el actuar, el accionar de este efectivo policial al momento de darme un golpe, ¿esa conducta es típica? Oye, sí, te está causando lesiones. Oye, sí, es típica, pero no es antijurídica. ¿Por qué? Porque el policía ha actuado cumpliendo un deber de profesión. El deber del policía es detener, capturar. ¿A quién? A quien está en flagrante delito, ¿cierto? O si no es flagrante, detener bajo una orden de captura, escrita, motivada y dictada por un juez, ¿cierto? Pero si es que yo estoy robando, viene un policía, me agrede y me reduce, y todavía ojo, y vamos a hablar, ojo, de la reforma de la legítima defensa que pues, por ahí se ha modificado, ¿no? En el mes de marzo, ¿cierto? Vamos a hablar de eso. Entonces, ¿esa conducta será típica? Sí es típica. ¿Es antijurídica? No es antijurídica. ¿Por qué? Porque está actuando en su deber, ¿cierto? Están actuando en su deber. Entonces, otro ejemplo, otro ejemplo, o se comprendió la figura. Ustedes me dicen, otro ejemplo o se comprendió la figura. Ya, otro ejemplo, me dicen, porque si se despeja esa duda, por favor. Doctor, ¿se podría decir que una conducta realizada por un menor de edad, como por ejemplo en los delitos contra el honor, es una conducta antijurídica formal? Es que para que exista cierta antijuridicidad, no necesariamente tiene que ser formal o material, porque ustedes saben perfectamente, pues, que los menores no incurren en delitos, sino son infractores en contra del marco de la ley penal, ¿cierto? Pero claro está el hecho, pues, de que hablar de la antijuridicidad. Otro ejemplo me dice. Pierdan cuidado, ¿sí? Otro ejemplo, pero sí, sí, entiendo, otro ejemplo, sí, es comprendido. A ver, otro ejemplo. Ya, otro ejemplo. Miren, ya que se han inscrito policías al curso. Mm, el del policía, ojo, un policía teniendo una orden de detención. Ojo, un policía tiene una orden de detención contra Estefanía. Va a la casa de Estefanía, a su domicilio, y al llegar comienza a ser atacado con disparos, ojo, por parte de Estefanía. Resulta pues que Estefanía tiene en su casa tiene armas. El policía pues llega a su domicilio y Estefanía comienza a dispararle. En ese caso el policía se encuentra facultado, ¿para qué? Para poder neutralizarle. Y tiene la opción, por ejemplo, de disparar, agarrar el arma y dispararle en la pierna a Estefanía. En este ejemplo, oye, esa conducta es típica, esa conducta del policía resulta ser típica. Estefanía tiene muchos problemas con la ley, dicen por ahí. Sí, creo que sí. Por eso es, por eso es parte de mi equipo. Claro, es típica, pero no es antijurídica, ¿cierto? En este último ejemplo, pese a que Estefanía pudiese denunciar al policía por tentativa de homicidio, la conducta de ojo, de ella, fue típica, pero no fue antijurídica del policía, ojo, ya que como policía ha actuado dentro de dónde? Dentro del cumplimiento del deber de profesión. Algo diferente, ojo, algo sumamente diferente sería que sin una orden judicial competente, el policía pues va a su casa de Estefanía y ahí le dice, oye, quiero detenerte, pero no tengo una orden.
ese es un escenario distinto en el cual sí podría ser denunciado. ¿Por qué? Porque existe una detención arbitraria o incluso por secuestro, ¿ah? Por secuestro. Entonces, a esto, en este ejemplo, ¿qué hemos visto? Una causa de justificación. Hace unos momentos yo di un ejemplo de las rondas campesinas, ¿no? Hace un momento di el ejemplo de unos campesinos que fueron absueltos, es decir, fueron inocentes, inocentes, entre comillas, por falta de antijuridicidad, por ejemplo. En dicho caso, ellos actuaron en cumplimiento de su deber. ¿Por qué? Porque no habían transgredido, ¿qué cosa? El ordenamiento jurídico. Pues había una norma, ¿qué cosa? Permisiva, que reconocía a la jurisdicción campesina ronderil como igual a la jurisdicción occidental. Ya en nuestra norma, ya en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, se establece que lo resuelto por la jurisdicción campesina es cosa juzgada, ¿cierto? Perfecto. A ver, comenzamos entonces. A ver, ojo, ¿eh? Con esto quiero decir, estimados colegas, ¿puede existir una conducta? Sí. ¿Puede ser típica? Sí. Pero no toda conducta típica es antijurídica. ¿Sí? ¿Cumpliste con esto? Sí. ¿Cumpliste con esto también? Oye, espera un ratito, no estás cumpliendo con esto. Por lo tanto, no es delito. Empecemos entonces por el estado de necesidad justificante. ¿Sí? Empecemos por el estado de necesidad justificante. El estado de necesidad justificante se presenta cuando se está ante un conflicto entre un bien jurídico protegido de menor jerarquía y un bien jurídico protegido de mayor jerarquía. Es decir, existe un bien jurídico protegido de menor jerarquía y uno de mayor jerarquía. Y para salvaguardar el bien jurídico de mayor jerarquía, se opta por dañar o perjudicar el bien jurídico de menor jerarquía. Doctor, no lo comprendo muy bien. ¿Qué pesa más? ¿El patrimonio o la vida humana? ¿Quién tiene un bien jurídico de mayor jerarquía? ¿La vida o tu casa? Ejemplo de la legítima defensa, doctor. Pierdan cuidado, vamos a llegar a la legítima defensa. Pierdan cuidado, ¿sí? Pierdan cuidado. Claro, de haber un conflicto, ojo, entonces, existe un bien jurídico protegido mayor y existe un bien jurídico protegido menor. Jerarquía, de haber un conflicto entre ambos bienes jurídicos, se debería optar por el de mayor jerarquía, que en este caso para mí es la vida, ojo, para mí es la vida. Por ejemplo, doctor, no lo comprendo muy bien. Un ejemplo, los bomberos. Los bomberos todos los días, ¿ah? Hacen todos los días. Supongamos que Estefanía se está incendiando su casa. Miren, ¿ah? Estefanía se está incendiando su casa. Llegan a una casa, a su casa de Estefanía que se está incendiando. No tienen la llave, obviamente, Estefanía, lánceme la llave, por favor, para poder abrir tu casa. No, obviamente. No tienen la llave y no están los dueños, supongamos, no está ni siquiera Estefanía. Así que tienen que agarrar una hacha y tienen que destrozar la puerta para ingresar y salvar a todos los animalitos que se encuentran dentro. Ojo, hasta las bibliotecas enteras, había un menor por ahí chiquito. Y después vienen los dueños y dicen, y las denuncian a los bomberos. ¿Por qué has roto mi puerta? Mi ventana, mira cómo la has dejado. ¿Podrá decirse que los bomberos optaron por una conducta típica? ¿Sí o no? ¿Los bomberos incurrieron en una conducta típica? ¿Sí o no? Pobre Estefanía. Claro, las conductas de los bomberos es una conducta típica, sí. ¿Por qué? Porque han causado lesiones al bien jurídico protegido, su domicilio. Oye, pero ¿es antijurídica? No, no es antijurídica, ¿cierto? ¿Qué existe ahí? Un estado de necesidad justificante. Tuve que perjudicar a un bien jurídico de menor jerarquía para poder prevalecer un bien jurídico de mayor jerarquía, ¿cierto? Entonces, ¿puede existir una conducta típica y antijurídica? No. ¿Por qué?
porque hay una causa de justificación que estriba entre elegir, ojo, entre elegir a fin de poder salvaguardar un bien jurídico de mayor jerarquía a costa del daño del bien jurídico de menor jerarquía. ¿Sí? ¿Otro ejemplo o se comprendió? Ya está bien, sí, sí, bien. Otro ejemplo, perfecto, ya, perfecto. Miren, no sé si utilizar este ejemplo con Estefanía, pero supongamos, miren, no es que sea realidad, es el caso de Estefanía, pero en estado de gestación, ¿sí? Ella está gestando, está en el octavo mes de embarazo, ella llega al hospital de emergencias y ahí le espera un médico de turno, ojo, le espera un médico de turno, que le diagnostica que si no se realiza una operación para sacar al feto, va a morir. Entonces, seguramente los médicos harán todo lo posible para poder salvarle la vida a Estefanía y a su bebé que viene en camino. Sin embargo, ojo, en este caso se diagnostica la opción entre la madre o el feto. Ojo, muy difícil situación, ¿eh? Ojo, difícil situación. En este tipo de casos, si bien lo ideal sería, ¿qué cosa? Obtener algún consentimiento de la madre o de su pareja de Estefanía o de algún familiar, ojo, hacerlo podría ser fatal. ¿Qué pasaría si es que Estefanía llega al hospital y no hay nadie, ni su padre, ni su madre, ningún familiar? ¿Se tiene que tomar una decisión en el momento? Sí. ¿Por qué? Porque si no mueren los dos, el tiempo puede jugar en contra. Entonces los médicos pueden esperar, pero corren con el riesgo de que ambos pacientes lleguen a morir, ¿cierto? Entonces se tiene que actuar de acuerdo a la situación. Pregunta, en este caso se podrá, ojo, se podrá decir que se presenta un estado de necesidad justificante, ¿sí o no? ¿Qué pesa más ahí, la vida de la madre o la vida del feto? ¿Qué pesa más? ¿La vida de Estefanía o del feto que viene en camino? Ya. ¿Mm? Los dos bienes jurídicos, la vida del feto y la vida de la madre, pregunta, ¿son de igual jerarquía? La vida del feto y la vida de la madre. La vida de una madre y la vida de un feto, ¿son de igual jerarquía, sí o no? Yo los leo. No, me dicen por ahí. Sí, los dos me dicen por ahí. Algunos dicen, disgregan, ¿eh? Disgregan. Y es lo bonito del derecho. Sí, me dicen por ahí. Sí, los dos. Ya. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, nuestro ordenamiento jurídico considera, ojo, nuestro ordenamiento jurídico considera persona a alguien desde su nacimiento, desde su nacimiento. Por tanto, la vida del feto es una vida humana, sí, pero no una persona. Ojo, no me chanquen, ¿ah? Eso es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. Y yo no, yo solamente estoy mencionando lo que dice nuestro ordenamiento, ¿sí? El feto es, la vida del feto es una vida humana, pero no es una persona. En ese sentido, la vida del feto no es de igual jerarquía que la vida de una persona. La vida de una madre no es igual que la vida de un feto, porque el feto es una vida humana, pero la madre es una persona. En ese sentido, la vida del feto no es de igual jerarquía que la vida de una persona. ¿Sí? Estamos bien, ¿no? ¿Alguien tiene ahí su código? Si ustedes tienen su código, estimados colegas, por ejemplo, váyanse al artículo 116. Ahí dice aborto sin consentimiento. Y váyanse al artículo también 106, homicidio simple. ¿Ah? Ojo, aborto y homicidio. Aborto sin consentimiento enmarcado en el artículo 116 y el homicidio simple enmarcado en el artículo 106.
Ojo, miren, qué interesante. Si ustedes logran observar en el artículo 116 del Código Penal, ¿tienen un código a la mano ahí? Levanten la mano, ¿quién tiene un código? Claro, es sujeto de derecho, pero yo no estoy diciendo lo contrario. Sin embargo, la ordenación moral imperativa indica que una cosa muy distinta es, ojo, una vida humana y otra cosa muy distinta es la humana. Es una persona. Estimado Cristian, por favor, da lectura al artículo 116. Harold, por favor, permítele el acceso. Claro. Sí, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Bien, el artículo 116. Aborto sin consentimiento. El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años. Ya, ya, perfecto. Stephanie Vargas, gracias, Cristian. Stephanie Vargas, artículo 106, por favor, del Código Penal. Homicidio simple. Harold, por favor, permítele el acceso. Buenas noches, doctor. Buenas Artículo noches. 6, homicidio simple. 106. Ajá. 106, homicidio simple. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Perfecto, perfecto. Miren, gracias, gracias, estimados doctores. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 116, que es el aborto, se le está privando de la vida sin el consentimiento de la madre. Mientras que el artículo 106 del homicidio, se trata de un homicidio, aplicable solo a las personas que ya nacieron. Es decir, solamente a las personas. ¿Sí me dejo entender, no? El artículo 116 se le está privando de la vida. Y el artículo 106 solamente se aplica a las personas que ya nacieron, es decir, a las personas. En cambio, en el octavo mes, si está en el octavo mes y alguien le quita esa vida, se configuraría el aborto. Yo dije, son bienes jurídicos de diferente jerarquía, por lo cual el médico debe decidir si salvaguarda la vida de la mamá en caso de que no se pueda llegar a salvar ambas vidas. Allí se estaría ante un estado de necesidad justificante, sí o no. Claro, obviamente. ¿Se comprendió o otro ejemplo? ¿Se comprendió o otro ejemplo? Otro ejemplo, sí se comprendió, otro ejemplo, ya. Hay un libro muy bueno, que es Arias, si no me equivoco, también habla sobre la concepción. Bueno, en Gaceta, en un artículo en Gaceta. Claro. Otro ejemplo más, ya, uno más, ya, uno más. A ver. Miren, no voy a ser tan duro con Estefanía, ya. Miren, vamos a utilizar un ejemplo más, sin meterle ella. Miren, existe un salvavidas, ¿ya? Hay una persona, pues, que se encarga de estar en la playa y observar a todas las personas que estén en buen recaudo, que estén en la orilla del mar, que estén tranquilos por ahí, perfecto. En el caso de un salvavidas, que debe decidir entre la vida de un perro y de una persona. No me chanquen a los animalistas. Yo también amo los animales, pero supongamos en este caso, un salvavidas está entre salvar la vida de un perro y de una persona. Al ser un bien jurídico de mayor jerarquía, la vida de una persona debe optar por salvar a este bien jurídico. Entonces, si se opta por la vida de una persona, se está ante un estado de necesidad justificante. Si al contrario, ojo, la otra cara de la moneda, el salvavidas, por ejemplo, dice, no, me gusta más el perrito, voy a optar por salvar la vida del perrito. Entonces, no configuraría el estado de necesidad justificante. ¿Por qué? Porque estaría salvando a un bien jurídico de menor jerarquía. ¿Sí? Otro ejemplo. Miren, Estefanía es una persona
que rompe un jarrón de $500.000. Ojo, Estefanía rompe un jarrón de $500.000. Ni el curso le va a salvar. Pero lo hace para poder salvar a una persona. Si bien el jarrón tiene un alto precio, sigue siendo un patrimonio, sí, y este bien jurídico es de menor valor que el bien jurídico llamado vida. Este también sería un caso de estado de necesidad justificante. Entonces, estimados colegas, con esto quiero decir qué cosa, que siempre hay que tener en cuenta qué cosa, la proporcionalidad. Ojo, la proporcionalidad. Y esto también tiene repercusión en lo político criminal. Por ejemplo, si se está ante un homicida y un violador, pese a que ambos, ojo, han cometido delitos de terror, a quien mató, ojo, miren, una persona, escuchen, mira, si ustedes tienen al frente, imagínense ustedes a dos personas, a una persona que ha violado y otra persona que le ha quitado la vida a otra. Un homicida y un violador. Han cometido delitos atroces, los dos. A quien mató, ¿se le debe imponer una pena mayor a que quien violó? Porque si sucede lo contrario, se estaría propiciando que si por violar van a imponer la misma pena que por matar, no solamente violarían, sino que también matarían. La violo y después la mato. Si igual me van a sancionar con esa misma pena. Entonces aquí se puede llegar a apreciar qué cosa, la repercusión político-criminal. ¿Cierto? Todo esto es el estado de necesidad justificante. Claro, algunos se estarán confundiendo por ahí y siempre es bueno recalcar un punto muy importante, ¿sí? Un punto muy importante. Cabe diferenciar, ¿no? Para poder evitar confusiones. El estado de necesidad justificante del estado de necesidad exculpante. Ya veo en los comentarios, ya veo en los comentarios. ¿Sí? Pierdan cuidado, pierdan cuidado, pierdan cuidado. Miren, cabe diferenciar para evitar groseros errores en poder confundir. Una cosa es el estado de necesidad justificante del estado de necesidad exculpante. El estado de necesidad justificante, como ya se ha mencionado, como ya lo expliqué, cuando los bienes jurídicos en conflicto son de distinta jerarquía, mientras que, ojo, ya saben, este bien pesa menos que este bien pesa más que este bien. Bueno, entonces voy a optar por este bien. Estado de necesidad justificante. Mientras que el estado de necesidad exculpante se presenta cuando ambos bienes son de la misma jerarquía. Son de la misma jerarquía. ¿Sí se comprende, no? Estado de necesidad justificante, allá hay bienes de mayor y de menor jerarquía. Estado de necesidad exculpante, oye, hay conflicto, pero los bienes son de igual jerarquía. Ejemplo, ejemplo, creo que ejemplo, ¿no? Para que comprendan mucho mejor la figura de estado de necesidad exculpante. Yo los leo, yo los leo. A ver. Sí, perfecto. Ejemplo. Ya, perfecto. Ejemplo, entonces. Por ejemplo, de un salvavidas que se dan cuenta que dos personas que están, ojo, que son bañistas, se están ahogando. Que las olas son terribles, se meten ahí sabiendo que están en estado ojo, se meten y ahí las olas están sumamente elevadas. Las olas lo van jalando, más y más y más y más. Y de pronto se percata que uno de ellos es su hijo. Pero sabe, ojo, pero sabe, por su experiencia y su preparación, que no va a poder salvar a los dos al mismo tiempo. Por lo que opta por salvar a su hijo. Ojo, el salvavidas sabe perfectamente que tiene experiencia, que tiene conocimiento cómo se nada y todo, pero no puede salvar a los dos, al padre y al hijo. Sin embargo, decide salvar la vida del hijo. En ese caso, no se podría decir que cometió un delito de homicidio por imprudencia o por un delito de comisión impropia incluso. ¿Por qué? Porque actuó en un estado de necesidad
exculpante. Oye, yo no tengo culpa, yo soy exculpante. Este estado de necesidad exculpante, sin embargo, ojo, sin embargo, el estado de necesidad exculpante no es causal de antijuridicidad. No es, ojo, no es causal de antijuridicidad, sino que pertenece a la faz negativa de la culpabilidad. Y eso lo vamos a ver en la clase de culpabilidad. Pierdan cuidado. ¿Sí? Si ustedes agarran, por ejemplo, el artículo 20, inciso 5, ahí está. Pero pertenece a la faz negativa de la culpabilidad. Otro ejemplo, perfecto. Un bombero. Se está quemando una casa. Un bombero llega, encuentra ahí a una señora y con su hijito en el segundo piso. Quiere salvarlas a las dos, pero ya se va a caer una madera con fuego. Ah, entonces la madre le dice al bombero, salva por favor a mi hijita. El bombero agarra a la hija y se va. Quiere salvar a la madre, pero ya se cayó ya la madera con el fuego y la aplastó, murió. Ah, entonces, en ese caso no se podría decir que cometió un delito, ¿cierto? Claro, obviamente. ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Se comprendió? Creo que sí, ¿no? Más que claro, más que claro. Sí, doctor, sí. Claro, obviamente. Estamos bien, ¿no? Hasta el momento vamos bien, creo yo. Perfecto. No creo que haya ningún problema. Perfecto. Bien, continuamos. Bien. El consentimiento. Alisten su código, alisten su código, alisten su código, ¿sí? Otra de las causas de justificación es el consentimiento. Cuando se habla de consentimiento, ¿qué se les viene a la mente? Consentir, ¿cierto? Consentir. Doctor, ¿el consentimiento es igual a consentir? Sí. Se está hablando, ojo, en relación al titular del bien jurídico protegido. Por regla, ojo, por regla general, el consentimiento es una causa de justificación. Por ejemplo, uy, ¿dónde está? El artículo 185. ¿Alguien tiene su código a la mano? ¿Quién tiene su código? Sandra. Sandra Antonelli. Doctora, por favor. Iglesias. Harold. Artículo 185. Delito de hurto simple. Creo, ¿no? Creo. Doctora Sandra. Harold. Harold, ¿me confirmas? Doctor, su audio está Estefanía. encendido, pero no se le escucha. Está Ah, creo encendido, que tiene pero ciertos yo se le doy problemas en permiso. la dificultad. Bien, de igual forma, doctora Sandra, gracias. Doctora, doctor o doctora Ángeles. Cristian ya participó. Cristian quiere estar en todos, ¿ah? Yo lo veo activo ahí. Sí, buenas noches. Ángeles, ¿cómo está? Buenas Buenas noches. noches. Hurto simple, ¿verdad? Sí, Ya. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustitu- sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 3 años. Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, los hidrocarburos o sus productos derivados, el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético y también los recursos pesqueros, objeto de mecanismo de asignación de límites máximos de perfecto. captura por embarcación. Claro, entonces, por regla general, el consentimiento es una causa de justificación. El artículo 185 que acaba de leer la doctora describe la conducta delictiva de hurto simple, el cual consiente en el acto de sustraer un bien mueble total o parcialmente ajeno y apoderarse de él. Por ejemplo, Estefanía. Estefanía ingresa a la casa, ojo, de la doctora Ángeles. ¿Ya? Estefanía entra a la casa de la doctora Ángeles, que es su vecina, ojo, que se fue de vacaciones. Estefanía pues ve que Ángeles está de vacaciones,
no hay nadie en su casa, ojo, todos observan, ojo, que la doctora Ángeles, perdón, que Estefanía sale con el televisor, sale con el microondas, sale con las licuadoras de la casa, ojo, de esa casa, por lo que uno de los vecinos que, ojo, uno de los tantos vecinos que hay allí, la denuncia. Y la policía, al ingresar a la casa de Estefanía para poder investigar, encuentra pues el televisor, el microondas, la licuadora, todo. Pregunta, ¿en este caso la conducta es típica? Sí. ¿Por qué? Porque ha sustraído y se ha apoderado de un bien ajeno, a lo que Estefanía es interrogada por la policía. La vecina, ojo, que quiere que Estefanía, Ángeles, la vecina quiere que Estefanía se vaya a la cárcel. Al final se sorprende cuando Estefanía, quien es estudiante de Derecho, manifiesta que no haber cometido ese delito. ¿Por qué? Porque al haber actuado bajo una causa de justificación, es decir, el consentimiento de su vecino. Es decir, Ángeles, antes que se vaya de vacaciones, le encomendó y le dijo, oye, toma, acá está mi llave, ¿eh? Acá está mi llave. Cualquier cosita, ves a una persona por ahí que se acerca a mi casa, ya normal. Coges mis cosas, pero no seas, pues también tienes que tener sangre en la cara, ojo. Ya, te voy a prestar mis cosas. Entonces, existe ese consentimiento de por medio, ¿cierto? Existe una causa de justificación, el consentimiento de su vecina, el cual está plasmado en un escrito del propietario del inmueble incluso. Entonces, ese papel le autoriza a Estefanía a entrar al domicilio cuando quiera y como quiera y sacar todo lo que quiera de ahí para poder utilizarlo incluso. Víveres, microondas, televisor. En ese caso, entonces, no se estaría ante una conducta antijurídica. Doctor, ¿sería una conducta típica? Sí, está sustrayendo. Oye, entonces es hurto. Sí, pero espérate un ratito. Existe consentimiento de por medio. ¿Quién es el consentimiento? El consentimiento incluso es parte de circunstancias atenuantes específicas. Parte de circunstancias, ojo, circunstancias atenuantes específicas en distintos países y no solamente en el Perú. Vayan por favor a la legislación española. ¿Mm? A ver, miren, si ustedes pues habrán leído al gran autor de La Torre, él es un autor español, él considera que el bien jurídico llamado vida, ojo, el bien jurídico llamado vida, miren, el bien jurídico llamado vida, el bien jurídico llamado vida puede ser disponible por el titular de ella. O sea, vale decir que un sujeto puede disponer de su vida, puede, ojo, puede pedir a alguien que lo mate y sucede que no debería pasar nada, ojo. Miren, no comprendo, doctor, ¿qué está hablando? Miren, miren, esto me recuerdo yo que mi docente en la universidad nos lo comentó incluso, a Alexander Neire Robles. Supongamos, miren, supongamos que yo estoy en este momento, tengo cáncer, ¿sí? Producto pues de este cáncer me causa un dolor insoportable. Miren, tengo un dolor insoportable, todos los días me quejo, ya quiero morir. Obviamente, ¿qué se recurre ahí, no? El caso de la famosa Ana Estrada, ¿cierto? Habrán visto, habrán escuchado pues el caso mediático de la señora Ana Estrada, ¿cierto? Doctor, me dicen por ahí, doctor, ejemplo de la legítima defensa con la modificatoria. Maribel, pierda cuidado, vamos a llegar a la legítima defensa, pero en su momento. No todas las causas de justificación son la legítima defensa, ¿sí? Y con esto quiero no restarle importancia, sino que ustedes sepan todas las causas de justificación y no solamente la legítima defensa, que es la más conocida, ¿sí? Habrán escuchado de Ana Estrada, ¿no? Eutanasia, ¿cierto? La eutanasia. Miren, supongamos
que yo ya estoy en un estado crítico. Tengo una enfermedad, adolezco de un dolor insoportable, yo ya quiero fallecer. Yo le reúno a Estefanía, a Harold, a Paolo y a Brandon acá, a los cuatro. Lo siento acá. Miren, yo ya quiero acabar con mi vida, ¿ya? Y ustedes me dicen si es delito o no, ¿ah? Ustedes me dicen si es delito o no. Harold, Estefanía, Paolo y Brandon. Los he reunido acá a los cuatro, por favor. Este, tú vas a prepararme una taza de café. Estefanía, tú vas a ir a comprar a la tienda café y ese raticida, creo, ese elemento que consumen las ratas y fallecen, ¿no? Ya, ese producto tóxico. Tú, Paulo, te vas a encargar de prepararlo. Y tú, Brandon, te vas a encargar de dármelo, de servírmelo acá. Y yo me encargo de tomarlo. Pregunta, ¿es delito el hecho de que una persona vaya a comprar este raticida? ¿Es delito de que una persona prepare un café? ¿Es delito el hecho de que una persona sirva un café y le brinda a una persona? Homicidio asistido, me indican por ahí. ¿Será? User a todos. Harold, esa persona está identificada, ¿no? Doctores, estimados colegas, no es por incomodarnos ni nada por el estilo, pero le vuelvo a repetir, cada persona que ingresa a esta clase debe estar plenamente identificada. Creo yo que todos han efectuado un pago de por medio para que puedan llegar a estar presentes en la clase y puedan llegar a, pues, a tener en consideración ese aspecto. ¿Sí? Y creo que Estefanía, pues, junto con mi persona, ha sido bastante claro en el momento de poder indicar que cada persona que ingrese a la clase va a serlo plenamente identificada. Lo vuelvo a repetir. Si es que una persona no se logra identificar o simplemente no ingresa a clase o ingresa con otro nombre, la vamos a retirar. ¿Sí? Por favor, en este momento, por favor, user, se conecta, por favor, a la próxima clase con su usuario, por favor, ¿sí? Por favor, todos están pagando para poder brindarles este servicio de la manera mejor adecuada, ¿sí? Por favor, continuamos entonces. El homicidio piadoso u homicidio por piedad está tipificado en el artículo 112 del Código Penal. El que por piedad llega a matar a una persona que está enfermo, incurable, que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus insoportables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años. ¿Cierto? ¿Está tipificado en el Perú? Sí. ¿Es antijurídico? Sí. Se denomina homicidio piadoso u homicidio por piedad. ¿Cierto? Artículo 112. Entonces, en dicho artículo se tiene como requisito para el homicidio por piedad, ojo, el consentimiento de la víctima. ¿Cierto? El consentimiento de la víctima. Si, no, si es que no hay consentimiento, pues no sería homicidio por piedad. ¿Cierto? Realmente esto es desafortunado. ¿Por qué? Porque es desde el epígrafe se indica homicidio piadoso o homicidio por piedad. Y quien tiene que sentir dicha piedad es aquel que le quita la vida. Qué curioso, ¿no? La persona que le quita la vida realmente pues tiene piedad de. Lo objetivo no tiene que ser subjetivo. El sujeto activo debería decir, yo le he quitado la vida para que deje de sufrir. Ahí habría eutanasia y debería ser impune, ¿eh? Debería ser impune. En fin, pues estamos en el Perú, muy prejuicioso, que exige, pues, ¿no? Que a la víctima solicitar que se quite la vida. ¿Qué pasa si la víctima sufre dolores y no puede expresarse? ¿Qué pasa si es que la víctima pues no puede llegar a hablar, no puede llegar a expresarse, está en un estado, pero realmente siente dolor? ¿Cómo se probaría que se solicitó? ¿Cómo se podría comprobar que esta persona está pidiendo a gritos acabar con su vida? ¿Bastaría que uno diga que solamente, bastaría que uno diga que lo solicitó? Particularmente yo considero, y
voy a ser muy crítico, perdónenme si es que alguno no está conforme con mi opinión, pero la eutanasia ha sido desnaturalizada. Desnaturalizada. En algunos casos, ojo, bien, por ejemplo, el de Ana Estrada, ¿cierto? Bueno, en algunos casos el consentimiento es una causa de atipicidad. Hay un caso definido y concreto que se ha dado en la realidad. Hace años anteriores, años atrás, un ciudadano que era de Grecia, que vivía en el Perú, aparentemente habría sufrido el secuestro de su hija. Aparentemente, ¿ah? Después, cuando capturaron al secuestrador, el ciudadano griego, ojo, el ciudadano pidió, el ciudadano se comunicó al acudir ese pues con la DIVISI, la División Antisecuestros, habló con la policía y dijeron que la víctima había confesado que no se trataba de una privación de la libertad en contra de su voluntad, sino que se había depuesto de acuerdo con su enamorado para fingir que un secuestro, con el objeto de pedirle dinero a su padre y con ese dinero ser felices. Pregunta, ¿ahí habrá secuestro o fue consentimiento de la víctima? Hubo consentimiento, doctor. ¿Por qué? Porque el secuestro está tipificado, no me recuerdo, Estefanía, si me apoyas, el delito de secuestro, ¿cierto? Ojo, si es que una persona tiene el consentimiento, y en este caso sí lo hubo, entonces obviamente no se configura el delito. ¿Es una conducta típica? Sí, pero no es antijurídica, ¿cierto? En el verbo rector, privar de la libertad, significa que alguien en contra de su voluntad le coacta la libertad. Por ejemplo, si la víctima quiere irse a su casa y el sujeto no lo deja, o si la víctima está caminando ahí hacia su trabajo y en contra de su voluntad la subieron a un carro y la raptaron, entonces no ha tenido la libertad de escoger si es que desea irse con ese sujeto o si es que no. Entonces, eso es privar de la libertad. Pero si hay consentimiento para fingir un secuestro y decirle a su papá que está en esa condición, cuando en realidad se fue feliz con su secuestrador. Entonces, la conducta del enamorado no se adecuaría al artículo 152 porque no habría un secuestro. Por lo tanto, ahí no hay causa de justificación, sino, sino que el consentimiento se constituye como una causa de atipicidad. Ojo, tampoco hay secuestro si se actúa bajo un deber de profesión, como es el caso pues de los policías que arrestan a un delincuente en flagrancia, lo cual sí es una causa de justificación, ¿cierto? Perfecto. Continuamos porque el tiempo nos alcanza, no nos va a alcanzar, ¿sí? Pasamos con la legítima defensa. Doctor, ¿y si la chica fue menor de edad? Es que el detalle es que si bien es cierto, para que se configure, ojo, y el verbo rector es claro, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tantos años, no me recuerdo, que sin derecho motivó ni facultad justificada priva a otro de su libertad personal, no importa el móvil, el propósito, la movilidad o las circunstancias o el tiempo en el cual sufra esta privación a su libertad o restricción a su libertad. ¿Sí? Privar de la libertad significa que alguien, en contra de su voluntad, de la víctima, perdón, le coacta de esa libertad. ¿Sí? Bien, la legítima defensa. A ver, permítame un momento, unos 10 segundos. Ya, perfecto. La legítima defensa, ¿sí? El plato fuerte de la antijuridicidad, ¿sí? Bien. La legítima defensa es otra causa de justificación, ¿sí? Creo que yo es la más conocida, pero obviamente, pues, no significa que va a ser la más importante, ¿sí? La legítima defensa
Es otra causa de justificación. Cuando es a favor de uno mismo, se llama legítima defensa propia. Pero también existe legítima defensa a favor de terceros, en favor de terceros. O sea, la legítima defensa aplica para mi persona para poder defenderme yo, pero también existe legítima defensa para poder defender a terceros. Por ejemplo, ojo, aunque sería raro, ¿eh? Puede ser que suceda que una señora está siendo asaltada por unos sujetos que manejan armas de fuego. Una señora pues sale del mercado y le están robando dos sujetos, y estos dos sujetos tienen arma de fuego. Ante esa situación, un grupo de personas se abalanzan sobre dichos sujetos y los desarman. De repente, pues, incluso hasta los lesionan. Nadie, ojo, nadie podría denunciarlos con éxito. ¿Por qué? Nadie podría denunciarlos con éxito por el delito de lesiones o contra la libertad individual. ¿Por qué? Porque su actuar estuvo amparado en la legítima defensa de un tercero. ¿A favor de quién? De la señora que salía del mercado y pues por ahí le estaban robando a la señora. Entonces, ¿existe una legítima defensa propia o a favor de un tercero? A favor de un tercero. Ojo. Mm, claro, existe una legítima defensa de un tercero. Pero, asimismo, si alguien ataca a una persona y ésta se defiende, también se estaría ante una legítima defensa, pero esta vez propia. Ya no a favor de un tercero, sino propia. Pero igual, ¿vale la legítima defensa? Vale la legítima defensa. Si ustedes agarran su código, el artículo 20, inciso 3 o inciso tercero, como ustedes quieran denominarlo, el Código Penal señala los tres supuestos de la legítima defensa. Tres requisitos, para llamarlo así, ya simples, para que no confunda la figura. Doctor, ¿requisitos? Sí, ya tres requisitos. Para que haya legítima defensa, se necesita, ¿qué cosa? Una, acá está. Una agresión ilegítima, ¿cierto? Una agresión ilegítima. Empecemos por el primer requisito, ¿sí? La agresión ilegítima es el primer requisito. El primer requisito es que haya un ataque. Tienen que atacarte, pero de manera inminente, lo cual se traduce que ese ataque tiene que ser real, tiene que ser cierto y tiene que ser inmediato. Por ejemplo, ojo, no se daría. Si el sujeto se halla a 2 cuadras de distancia y la posible víctima ha sido avisada de que dicho sujeto que está viniendo con la intención de matarla. ¿Sí se comprende, no? Hay una persona que observa a 2 cuadras a otra persona ojo, que ha sido avisada de que dicho sujeto está viniendo con la intención de matarla. En el hipotético caso de que dicho sujeto estuviera corriendo contra la víctima, entonces se trataría de un ataque inminente. ¿Por qué? Porque la víctima puede esconderse, puede huir. Por lo tanto, si la víctima lo espera, a propósito, solamente será para una especie de valentía. Entonces ya no habría legítima defensa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está solo y se da cuenta que no hay otra alternativa. Un ejemplo de legítima, ojo, ahí no hay legítima defensa, ahí no existe legítima defensa. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de huir, tiene la posibilidad de esconderse, de escapar, correr. Doctor, ¿y un ejemplo de legítima defensa? Ojo, actual, miren, sería cuando la víctima ve que la van a atacar y entonces reacciona o repele con su arma a quienes iban a asaltarla, por ejemplo. Ojo, Estefanía está de la más tranquila, está con su celular y ve que hay dos personas que están atrás y ella reacciona con un ojo, con un golpe a las personas que estaban armadas y quienes iban a asaltarle. Entonces, allí se estaría actuando con una legítima defensa. ¿Por qué? Porque el ataque es inminente. ¿Es real? Sí, iba a ser real. ¿Iba a ser inmediato? Sí, estábamos atrás. Además, quien la atacó no debe estar legitimado para hacerlo.
Oye, ¿qué pasaría si es que atrás de Estefanía pues había un policía que la quería detener y Estefanía actuó y le dio un golpe? Ah, no es legítima defensa. Pero doctor, el policía le quería detener a Estefanía empleando la intimidación, la redujo. Sí, pero no es legítima defensa. Está actuando en su deber, ¿cierto? Entonces, el primer requisito tiene que ser un ataque real, cierto inmediato, ¿sí? Concomitante. Perfecto. Segundo requisito para que se configure la legítima defensa es la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler, ¿qué cosa? El ataque, ¿sí? La necesidad racional se mide acorde con los hechos específicos, concretos del caso. En algún momento, pues, será racional porque las circunstancias permiten de eso. Un ejemplo, Estefanía, ojo, Estefanía, pues, no sabe nada de artes marciales. No sabe nada de artes marciales. Y se enfrenta, ojo, se enfrenta a una agresión con Bruce Lee, un maestro de artes marciales. Y para defenderse utiliza un fierro largo y puntiagudo todavía. Pregunta, ¿habrá un medio racional? ¿Se actuará en legítima defensa? Primero, no hay una provocación suficiente de su parte. Segundo, el ataque es ilegítimo e inminente. Y tercero, usa un fierro de construcción largo y puntiagudo para defenderse porque no tiene de otra. Claro, sería otra cosa si es que este Bruce Lee pues viene y le amenaza, ¿cierto? Ojo, entonces, en ese caso, sí se ha dado un medio racional del medio concretante con respecto a ese personaje, ojo. Pero no necesariamente tiene que ser el fierro pues puntiagudo, ¿no? Obviamente. Entonces, en ese caso, hola, hola. Harold, me ha salido acá su altavoz predeterminado, me tica por ahí. ¿Estamos bien? ¿Se logra escuchar? Se lo escucha. Ya, perfecto. En ese caso sí se ha dado un medio racional del medio concretamente con respecto a ese personaje. ¿Por qué? Porque ese medio era de necesidad. Ya que si Estefanía solamente se defendía a puño limpio, Bruce Lee pues la mataría. ¿Por qué? Porque sus manos eran armas. ¿De quién? De Bruce Lee. Y sus piernas eran armas de Bruce Lee. Básicamente su cuerpo de Bruce Lee era un arma. Entonces, Estefanía no tenía otra forma de poder defenderse más que esa, siempre y cuando también cumpla con los demás requisitos, ¿cierto? Véase ahora un caso opuesto, ¿sí? Donde Estefanía, ojo, supongamos que Estefanía sí domina las artes marciales y es atacada por alguien que desconoce cualquier arte marcial. Ojo, Estefanía sí domina las artes marciales y es atacada por alguien que desconoce cualquier arte marcial. Y viene en contra suya a atacar sin saber que Estefanía sí practica artes marciales. ¿Qué sucedería si la víctima nuevamente utiliza el fierro? Es decir, si Estefanía nuevamente utiliza un fierro. ¿Sería de necesidad racional para poder repeler ese ataque? No. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque ese instrumento, ese fierro, puede ser de necesidad racional o no. ¿Para qué? Para poder repeler el ataque de acuerdo a las circunstancias. No es proporcional. La necesidad, entre comillas, racional para poder repeler este ataque del instrumento se mide de acuerdo a las circunstancias específicas. Habrán escuchado, pues, ustedes el caso del Chifa, ¿no? Habrán escuchado el caso del Chifa, el famoso Chifa. Este, un sujeto ingresó a un restaurante cuando ya estaba todo cerrado. Aparentemente el sujeto tenía un arma de fuego y pues por ahí quiso sustraer todas las ganancias obtenidas durante el día a un señor pues que tenía su propio restaurante. La cosa es que el señor, el dueño del local, sacó un arma y le disparó y le causó la muerte. ¿Cierto? Pregunta, este, ¿existe legítima defensa en ese caso? Ujú. Pregunta,
Y si es que el sujeto, el que iba a robar, solamente tenía un arma de fuego, pero no una real, sino una de juguete, ¿m? ¿Qué pasaría si es que yo en este momento, pues, voy a robar, pero para robar no tengo un arma de verdad? Tengo un arma de fuego, sí, pero es de mentira, es de juguete. Oye, ¿es de juguete tu pistola? No, obviamente, pues, no, obviamente. Una persona va a decir, oye, dame todo lo que tienes. Le apunto por atrás todavía y está de espalda. El sujeto va a decir, espérate un ratito, ¿ya? ¿Este arma que tienes es de juguete o es de verdad? Obviamente no, ¿cierto? Y para que se pueda llegar a defender ojo, en una legítima defensa, espérate un ratito, hermano. ¿Tienes un arma de fuego, no? Sí. Yo también tengo un arma de fuego, pero está en mi casa. ¿Qué te parece si para poder confrontarnos, espera un momento, yo voy a mi casa y pues por ahí, ojo, para que exista legítima defensa, para que exista un medio proporcional? Obviamente no. ¿Qué figura se presenta ahí? Un error de tipo, ¿cierto? Un error de tipo. Obviamente el sujeto, pues, del chifa en este caso, salió exento de todo grado de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque el sujeto solamente actuó en defensa propia y en defensa de su familia, es decir, en favor de terceros también. ¿Cierto? Entonces, la necesidad racional para poder repeler el ataque del instrumento se mide de acuerdo con las circunstancias específicas que han rodeado, ¿qué cosa? El hecho. Ni la ley ni la doctrina señalan que tienen que equipararse el medio utilizado por el atacante con el medio utilizado por el atacado. Por ejemplo, si un sujeto A tiene un arma, ojo, el sujeto A viene con un arma blanca contra un sujeto B y el sujeto B solamente cuenta con un revólver o una pistola con lo que se defiende con eso, entonces a este no se le puede reprochar. Si en ese momento estaba siendo atacado y no utilizaba el arma que tenía y el otro sujeto lo pudiera haber matado, entonces esas circunstancias, ojo, cuando el ataque es inminente, dicho medio empleado es adecuado. Caso contrario, pues sería si estuviera a una cuadra, ¿cierto? Allí el sujeto B tendría la oportunidad de disparar al aire y amenazar con disparar, ¿cierto? Ah, bueno, entonces lo que usted me quiere decir es que tiene que ser proporcional. Sí, tiene que haber una necesidad racional del medio empleado. Oye, yo te voy a atacar con un cuchillo. Ah, no, pues yo te voy a atacar con una bazooka entonces. No, pues no existe una necesidad racional del medio empleado, ¿cierto? Oye, yo estoy con golpe a puño limpio. Sí, pues yo tengo un arma. Espérate un ratito, voy a tener un arma y nos equiparamos para poder tener una necesidad racional del medio empleado equiparado. ¿Te parece? Obviamente no, ¿cierto? Entonces, este, cabe precisar un punto muy importante, estimados colegas. En este tema, sin embargo, no se halla exento de supuestos complejos, como sería, por ejemplo, el caso de un sujeto que va a ser atacado de forma inminente, pero cuenta consigo tanto con un arma blanca como una pistola. En ese escenario, la elección del arma debe depender claro, si es para poder impedir o repeler el ataque. ¿Sí? El tercer requisito es la falta de provocación suficiente. Ese es el tercer requisito de la legítima defensa. El tercer requisito es la falta de provocación suficiente, el cual quiere decir que para que haya legítima defensa, el que se defiende no tiene que haber provocado de tal forma que haya generado el ataque. Es decir, yo no tengo que haber provocado. La falta de provocación suficiente para poder ser agredido o atacado. Por ejemplo, doctor, no comprendo muy bien. Ejemplo, si un sujeto que tiene confianza con una persona de baja estatura se dirige y le dice, oye, chato, ven acá. Ojo, yo le tengo confianza, es mi amigo. Yo le digo, oye, chato, ven acá. Ello, ojo, eso no sería una provocación suficiente como para que él me trate de poder lesionarme. ¿Existe una provocación? Sí. ¿Pero es suficiente? No. ¿Cierto? No sería una provocación suficiente para que lo trate de poder lesionar, en cuyo caso el ataque sería ilegítimo. Sin embargo, si una persona está paseando, por ejemplo, Estefanía está paseando con su novio y un sujeto le agarra a él esa parte pública, evidentemente es provocación suficiente para que Estefanía, ojo,
para que Estefanía, para que aquella persona monte en cólera, se sienta indignada y la ataque. ¿Cierto? En dicho caso, si quien comete el agravio se defiende en la misma proporción, no habrá legítima defensa. ¿Por qué? Porque ha ocasionado la reacción del atacante. Lo ha provocado suficientemente para que reaccione en contra suya. Solo habrá legítima defensa cuando no haya provocación. ¿Sí? Ahora, pues, con la modificatoria, pues, que ha hecho el Congreso, los congresistas, los parlamentarios, nos dicen, ¿no? El Código Penal fue actualizado, ¿para qué? Para poder establecer que si una persona utiliza un arma de fuego registrada legalmente, ojo, por ejemplo, ojo a su nombre, para poder repeler una agresión, esta será incautada dentro de las 48 necesarias para las investigaciones preliminares. Ojo, es un punto a tener en cuenta. Pero la cosa es que el Congreso, a través de la ley, ay, no recuerdo muy bien, 32026, modifica el Código Penal para poder ampliar los alcances de la legítima defensa. Esta norma sostiene que quedarían exentos de responsabilidad penal quienes actúen en legítima defensa, con uso de la fuerza, ojo, incluido el uso de la fuerza letal. Antes de la modificatoria, la legítima defensa tenía tres presupuestos: agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión ilegítima y la falta de provocación suficiente de quien ejerce la defensa. Ahora, con la modificación realizada por el Congreso, por esta ley, se estableció taxativamente que el ejercicio de la legítima defensa, las personas pueden hacer uso de la fuerza, incluso una fuerza letal. ¿Para qué? Para poder proteger los bienes jurídicos propios o los de un tercero, ¿cierto? Y también se modificó el tercer presupuesto, que es la falta de provocación suficiente, ¿cierto? Disponiendo que este procede para poder proteger la vida, la integridad y la inviolabilidad del domicilio, vehículo, lugar de trabajo, empresa, negocio, cualquier otro inmueble, pues, obviamente sobre el cual ejerza legítima propiedad o posesión, sea propio o de parientes comprendidos dentro del tercer grado de consanguinidad o afinidad, ¿sí? Claro, es que el tema de los policías, estimados colegas, mayormente tiene que ver con el deber de su oficio, de su profesión. Esa causa de justificación, créanme que en un 80% de los casos exonera de todo grado de responsabilidad penal a los policías. El ejercicio de su función, ¿sí? Les doy un dato más extra. Es la legítima defensa putativa. Y con esto acabo, ya no quiero aburrirlos. Con esto acabo. Existe una figura llamada legítima defensa putativa. Miren, esta figura se presenta también como una causa de justificación. Perdón, no se presenta como una causa de justificación, sino esta se presenta como una este, inculpabilidad. Así se presenta. Consiste en la no exigibilidad de otra conducta, en que uno cree porque las apariencias así lo indican. Ejemplo, no lo comprendo muy bien. Miren, el gran maestro Sebastián Soler decía, había un individuo que para poder llegar a su casa debía pasar por el cementerio. Un día, camino a su casa, al cruzar el cementerio, aparecen sujetos disfrazados de fantasmas. Él, este sujeto, más que tener temor a los fantasmas, él tenía miedo de los vivos, creyendo que eran delincuentes, que deseaban atacarlos y que estaban vestidos de fantasmas. Sacó su arma de fuego, los disparó y los mató. Al sacar las sábanas, este sujeto se dio cuenta de que eran sus tres mejores amigos, que solamente querían molestarlo por su cumpleaños. Entonces, dicho sujeto, sin embargo, actuó bajo la legítima defensa putativa. ¿Por qué? Porque si bien hubo una conducta
típica y antijurídica, su actuar, ojo, su actuar no fue a modo de ataque, sino fue por un animus defendendi, así se llama, o bueno, así le dice la doctrina. Animus defendendi, es decir, actuó con la intención de poder defenderse. Esto no es por falta de antijuridicidad. ¿Por qué? Porque no es una causa de justificación, sino por la no exigibilidad de otra conducta. Por hecho, por eso, o por ello, como se quiere llamar, por dicha falta de culpabilidad, el sujeto no debería ser procesado. Y bueno, el cumplimiento de un deber de profesión u oficio, con esta figura a cabo. El cumplimiento de un deber de profesión u oficio se encuentra también enmarcado en el artículo 20, inciso 8, para ser más exactos. ¿Sí? El código expresamente dice, está exento de responsabilidad penal el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o de un ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Es decir, una persona llega inconscientemente a un hospital. Ojo, una persona llega inconscientemente al hospital y el diagnóstico de más de un médico es que este sujeto tiene peritonitis. Esta persona había sido encontrada tirada en el piso. Y una tercera persona, ojo, que no es su familiar, la lleva al hospital. Se encuentra de turno en emergencia un médico especialista en, qué sé yo, en una especialidad de gastroenterología o algo así. Y aquel médico lo opera. Esa operación implica, ¿qué cosa? La extracción del apéndice. Un corte, lesiones y deja procedimientos con tal de salvarle la vida. Luego de la operación, este sujeto despierta, ojo, despierta, y el sujeto dice, se queja. Oye, ¿por qué me has abierto? ¿Por qué me has operado? Ahora mira, por tu culpa ya tengo una cicatriz, que es poco agradable. Ahora ya por tu culpa ya no voy a ser modelo. Entonces, ¿se dio sin su consentimiento? Sí, se dio sin su consentimiento. Pero, ojo, en efecto, se presenta una conducta típica. ¿Por qué? Porque le ha causado lesiones. ¿Se ha hecho un corte y se puede confirmar una lesión grave? Sí. Además, si no se utiliza la imputación objetiva, podría decirse que esa conducta típica y antijurídica. Pero, ojo, miren, vamos a utilizar un ejemplo. Un buen abogado podría decir que es una conducta típica, pero no es antijurídica. ¿Por qué? Porque su patrocinado, el médico, su cliente, ha actuado bajo un deber de profesión. Es decir, ¿el médico le ha salvado la vida? Sí, pero para poder salvarle la vida a este paciente, tenía que hacerle una operación, tenía que abrirle, tenía que hacerle un corte. Si no, se moría. Salvarle la vida ante un diagnóstico certero de peritonitis, por lo que ha tenido que realizar una operación de emergencia. Por lo tanto, no hay antijuridicidad. Doctor, ¿pero es una conducta típica? Sí. ¿Por qué? Porque ha actuado bajo un deber de profesión. Otro ejemplo, a ver, un sujeto que está en flagrante delito. Ojo, el sujeto está hurtando y se encuentra pues corriendo con el bien que se ha apoderado, ante lo cual el policía lo persigue, hay un policía atrás, utiliza la fuerza necesaria para poder capturarlo, le coloca los grilletes y se lo lleva. En dicho supuesto, el sujeto no podría aducir que le ha maltratado, que le ha causado lesiones o que le ha secuestrado. ¿Por qué? Porque el policía ha actuado bajo su cumplimiento del deber de profesión. De modo que la acción del personal policial es una conducta típica, sí, pero no es antijurídica. ¿Sí? Bien, estimados colegas, bajo esta manera entonces me he excedido de la hora, en verdad, ya va a ser las 10 de la noche. Pierdan cuidado, las clases van a quedar grabadas para que ustedes la vean una y otra vez.